RCR, la red que comunica y une al Perú. Y en este recorrido que hacemos siempre por distintos puntos del interior del país, vamos a trasladarnos hasta Apurímac, ¿no? Allí gentilmente accede a la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, el ingeniero Richard Cáceres, ¿no? Es congresista de la República. Le agradecemos la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Don Richard Arce, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo, muy amable, qué gusto escucharlo. El gusto para mí, José. Un saludo fraterno a todos tus radioyentes, seguidores por redes sociales, el internet y sobre todo las repetidoras. Aquí en Apurímac también se escucha RCR y es muy importante poder dialogar más aún en esta coyuntura que estamos viviendo. Coyuntura difícil, ¿no? Inestable, ¿no? Una incertidumbre que vivimos desde hace varios meses, ¿no? En 7 meses, 4 gabinetes. ¿Cómo está analizando esta crisis? ¿Usted también piensa que la única salida es la renuncia del presidente? Mira, es una situación muy compleja porque mis convicciones democráticas me dicen que tenemos que ser muy respetuosos de la institucionalidad del Estado y sobre todo de los resultados electorales. Se elige una autoridad para que gobierne un periodo, en este caso 5 años, tanto el Congreso como el Ejecutivo. Pero llega a circunstancias donde lamentablemente son las propias autoridades que nos exponen como país y lo que viene aconteciendo ya es insostenible. Y en eso quiero ser, José, muy transparente, porque hemos sido de las pocas voces de la izquierda que hemos levantado nuestra voz de protesta desde el primer momento. Porque en la izquierda hay gente muy valiosa, pero que no han sido tomados en cuenta. Más bien eran los impresentables, a los que conocíamos de qué pie cojeaban, estaban en el entorno de Pedro Castillo. Y la consecuencia directa es que el día de hoy el gobierno ha llegado a un punto, yo diría, de no retorno. Porque acá, por más que cambien de premier, que cambien de ministros, vamos a llegar a una situación muy compleja de desgobierno y sobre todo de pérdida de credibilidad de parte del presidente, originado por su propia incapacidad. Y en eso también quiero ser muy contundente. Dejemos de romantizar la incapacidad del gobierno porque de por medio está nuestro país, está nuestra patria. Hay un aspecto que usted aborda con meridiana claridad, ¿no? Estamos en un punto sin retorno, ¿no? En este punto sin retorno, ¿cuáles son los riesgos que vamos a enfrentar, ¿no? Porque el presidente en su último discurso sigue incidiendo que hay una corresponsabilidad de parte del Congreso de la República. Eso no se puede obviar, pero quien está dirigiendo el país es el propio presidente, ¿no? El mandato lo tiene el presidente, quien designa los gabinetes del presidente, quien designa ministros es el presidente de la República, ¿no? En este punto sin retorno, ¿qué riesgo tenemos? Mira, vamos a zanjar el tema también del Parlamento, porque el Parlamento, en vez de ser el contrapeso político y permitirnos salir de esta profunda crisis, el Parlamento está abonando a esta crisis y por eso se entiende su nivel de desaprobación. Acaba de pasar esta semana la aprobación en primera votación de una ley que se va a tumbar toda la reforma universitaria. Quieren tumbarse la SUNED, quieren regresar a ese modo de las mafias que existían en la educación con universidades garaje que lucraban estafando a las familias del país y que de alguna manera lo que ha hecho la SUNEDU con este proceso de licenciamiento era mejorar la calidad. Pero pongamos eso en su contexto. Hablemos del gobierno, porque acá definitivamente el responsable es Pedro Castillo. O sea, para que elija a un personaje totalmente descalificado como Héctor Valer, el único que ha tomado la decisión es Pedro Castillo. Y te lo digo con mucha sinceridad porque lamentablemente es paisano nuestro apurimeño, pero un sujeto que agrede a su propia familia, a su esposa, a su hija, que ni siquiera tiene el mínimo respeto de volver a revictimizarlos, tratando de defender su posición de premier, exponiendo de esa manera vergonzante a su familia. Imagínate su hija, una profesional, exponerla públicamente y con mentiras bastante absurdas y que caían con su propio peso, aparte de toda la retahíla de denuncias que tiene este sujeto. ¿Quién ha llevado a este personaje siniestro a premierato? Es el propio Pedro Castillo. Entonces tiene que él responder ante el país. Por eso es que te digo que ya no hay un punto de retorno, porque hasta para un trabajo, José, objetivamente te piden un certificado de antecedentes penales, judiciales, policiales. Al presidente Castillo sugiéranle, por favor, la próxima vez que nombre un ministro, que pida esos requisitos, pues. Y lo que más cólera da, José, es que nosotros, cuando tenemos el poder, cuando era congresista, tenía acceso a información privilegiada de los ciudadanos.
Entonces no me vengan, pues que no, que le han sorprendido, ¿no? Claro, está rodeado de asesores incompetentes, ese gabinete bajo la sombra, que el día de ayer hemos sido testigos, que se están sacándose los ojos entre ellos, porque esta es una pugna, esta es una lucha fratricida. Antes eran con sus ocasionales aliados de izquierda, también son los asesores. Está Cerrón, está Verónica Mendoza, está la gente del Frente Amplio, este círculo de chotanos, la familia, todo el mundo mete cabe para poder ganar el espacio de poder. ¿Responsabilidad de quién? De Pedro Castillo, porque no tiene la autoridad, no tiene ese don de mando que debería ordenar justamente esa casa y expectorar a los impresentables, ¿no? Ahora, en la posibilidad que el presidente designe un gabinete en las próximas horas, ¿usted considera que la crisis va a seguir vigente? ¿No soluciona una nueva composición de gabinete? De ninguna manera. Además, recordemos bien que el fin de semana uno de los personajes que se reunió con el presidente fue este señor Nájar. Recordemos bien que es un alfil de Vladimir Cerrón. Pero Nájar tiene también antecedentes justamente de violencia contra la mujer, porque hay una denuncia ahí inclusive tiene una hija, ¿no? Fruto de una supuesta violación, ¿no? Pero es una menor de edad, o sea, 14 años tenía. No vamos a entrar, es escabroso. Me molesta, José, tocar esos temas porque realmente es indignante, pero el presidente tiene que entender que, o sea, si quiere salir de esta situación, aunque yo ya perdí credibilidad en él, debería buscar mínimamente gente con las competencias, con las capacidades, con las credenciales para que puedan asumir una responsabilidad de estas naturales. Pero parece que no, porque el mensaje de la nación ha sido contundente, en el sentido de que no hay ninguna autocrítica, no reconoce ninguna irresponsabilidad. Y fíjate, el día de ayer ha seguido despachando el Ministerio del Interior, ha salido varios nombramientos en el peruano. Cuando se entiende que el premier renuncia, automáticamente cae el gabinete, eso es lo que dice nuestro sistema jurídico. Al renunciar el premier, todos los ministros automáticamente son defenestrados de su cargo, porque hay una crisis del gabinete de ministros, entonces se tiene que elegir un nuevo gabinete de ministros. Entonces, fíjate, hasta esas cuestiones elementales de procedimiento no las están cumpliendo porque hay mucha incompetencia. Como dice el presidente, pues está aprendiendo a gobernar, pero discúlpame, no vamos a dejar que juegue con los destinos de más de 30 millones de peruanos. Aceptemos que el presidente está aprendiendo a gobernar, pero lo que sí vemos es que el presidente no tiene ni siquiera un ápice de autocrítica, ¿no? Y no solamente el presidente, usted acaba de decir algo que no puede pasar desapercibido, ¿no? El papel de un sector de la izquierda en el país, ¿no? Ahora intenta desmarcarse, ¿no? Intenta desmarcarse en algunos momentos, luego llega, retrocede, vuelve Vladimir Cerrón. Intenta desmarcarse Verónica Mendoza, intenta desmarcarse Mirta Vázquez, intenta desmarcarse Pedro Franque, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? O sea, ahora ya nadie conoce a Pedro Castillo. Hay un dicho, pero de repente cae muy pesado, ¿no? Pero cuando el barco se hunde, ya sabemos lo que sucede. Pero no quisiera llegar a temas de adjetivos, sino que objetivamente, ¿qué está sucediendo? Ha habido complicidad en las alianzas, unas alianzas donde le han dado prácticamente carta blanca, cheque en blanco al presidente, ¿no? Debió haber sido un apoyo crítico, poniendo condiciones, no permitiendo ante la primera denuncia que esto se siga desarrollando, ¿no? Nombraron a un ministro misógino, homofóbico, e inclusive con una serie de cuestionamientos bastante serios, como es el caso de Guido Bellido, y no dijeron absolutamente nada. Recuerdo bien que más bien levantaron sus voces diciendo que es el gabinete de la diversidad. Y sabían bien claro que se estaban tumbándose inclusive sus banderas de lucha de toda la vida, como es las políticas de igualdad de género, la defensa de los derechos de la mujer, para poder confrontar justamente la violencia que existe en nuestro país. Nuestro país es uno de los países más machistas, donde evidentemente las mujeres son las que sufren como víctimas. Basta ver el índice de feminicidios que tenemos. Entonces, ¿dónde quedó todo esto? ¿Dónde quedó la lucha contra la corrupción cuando encontraron los $20,000 en Palacio de Gobierno, o las reuniones en Pasaje Zarratea con esta señora Carolín López, que es más que evidente que les organizaba fiestas a las hijas justamente porque buscaba una prebenda, ¿no? Ha ganado licitaciones después. No dijeron nada.
y ahora que han perdido la cuota de poder, ahora que ya no tienen el espacio de toma de decisiones, ya no tienen el trabajo, salen indignados. Deja mucho que desear. Tendrán que responder a sus electores. Lo concreto es que esto es un costo político muy grande para la izquierda. Y en eso es donde me siento de alguna manera involucrado, porque definitivamente en el tiempo la historia va a decir, este es el gobierno de izquierda, que tanto criticaba a la derecha por una serie de chanchullos y tropelías que hacían contra el país. Me refiero al famoso tarjetazo, la silla giratoria, los direccionamientos, las coimas, todos esos males que tanto hemos criticado a la derecha, ahora los hemos potenciado con este gobierno, y encima con gente incapaz, incompetente. ¿Cómo puede ser posible que en plena crisis ambiental, donde necesitamos autoridad y fortaleza para confrontar a Repsol, tengamos a un ministro del medio ambiente, el único mérito que tiene es ser ayayero de Vladimir Cerrón? Ha sido docente en un colegio que está muy bien para su labor profesional, pero discúlpame, no tiene las mínimas condiciones para ser ministro del Medio Ambiente, sabiendo que es el titular que justamente tiene que direccionar a la OEFA, al órgano encargado del Ministerio del Ambiente, para fiscalizar y evaluar el impacto que está generando este terrible daño ambiental originado por Repsol. El que se estará frotándose las manos en este momento es Repsol, pues, porque tiene un estado endeble que no sabe confrontar esta situación difícil. ¿Responsabilidad de quién? Pedro Castillo, estimado José. Permítame plantearle una última pregunta que tiene que ver con lo que ocurre en Las Bambas, ¿no? La empresa MMG Las Bambas ha emitido un comunicado, ¿no?, donde da cuenta que la posibilidad de paralizar sus operaciones el próximo 20 de febrero si continúan los bloqueos en Japamarca, ¿no?, que pertenece a Chumbivilcas, en el Cusco, ¿no? Me gustaría conocer su opinión, ¿no? Han pasado dos expresidentes del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, Guido Bellido, se han reunido con las comunidades y hasta el momento no encontramos una solución a este tema. Y José recuerda bien, estuvimos también en una entrevista y hablamos justo del tema, y en ese momento con anuncios rimbombantes. En su momento el propio Guido Bellido, después la propia Mirta Vázquez, mencionaban que supuestamente ya el problema de la carretera estaba solucionado, habían llegado a acuerdos. Yo recuerdo bien el 30 de diciembre, esta fecha es muy importante porque Mirta Vázquez anunció una mesa de diálogo en Chumbivilcas, en el corredor minero, para poder dialogar con las comunidades. Y yo salí en otro programa noticioso de cadena nacional y yo mencioné que esto era un terrible error porque estaba yendo a dialogar estrictamente temas comerciales, porque hay una agenda que demanda, que justamente es la indemnización por el uso de vía, por el tema de la reclasificación que se ha hecho de la carretera a vía nacional, la consideración como zona de influencia directa, el tema de la indemnización por esa carretera y una serie de demandas que tiene cada comunidad. Pero lo que estaban abordando era ahí cuántos camiones se iban a acordar para que pueda proveer supuestamente las comunidades, bajo el interés de actores particulares ahí que deja mucho que desear, porque está muy bien que las comunidades se puedan formar como empresas comunales y puedan proveer servicios, eso me parece genial, pero siempre y cuando sea en el orden de la transparencia y priorizando sobre todo la protección de los derechos de las comunidades y el medio ambiente. Llegó un acuerdo con 8 comunidades, las otras 4 comunidades de Cajamarca, las que han bloqueado la carretera, no estuvieron de acuerdo. Entonces esto es responsabilidad directa de Mirta Vázquez, pues, que por su incompetencia, a pesar que lo dijimos, no entendió que tenía que haber formado mesas de diálogo en cada uno de los lugares. Ya hace 2 semanas también en Belille, otras 2 comunidades, Coyana y Tuntuma, se han manifestado que no están de acuerdo con ese documento suscrito por la señora Mirta Vázquez. ¿Qué es esto de la conclusión de toda esta situación? Es simplemente que no conoce la realidad de la problemática en el corredor minero y que han exacerbado más bien a consecuencia de la acción irracional de Guido Bellido, se han activado estos conflictos. Mirta Vázquez no ha sabido abordar, ha atendido sectorialmente, y acá hay un perjudicado directo que es mi región Apurímac, porque se tenía la expectativa de recibir canon minero a partir de este año, estamos hablando de más de 1.000 millones de soles, ¿no? Entonces ahorita hay una especie de conflicto entre Cusco y Apurímac, a eso estamos llegando, a confrontar a pueblos hermanos a consecuencia justamente de la irresponsabilidad de un gobierno que no sabe gestionar los conflictos, ¿no?, sabiendo que habían todos estos problemas, ¿no?
Don Richard Arce Cáceres, ha sido un gusto conversar con usted, como siempre le agradezco la gentileza que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, que tenga buen día. Gracias, más bien a ti, José, con la esperanza de que esto pueda solucionarse y que a ver si nuestras autoridades se iluminan y puedan entender que primero está el país por encima de sus ambiciones políticas. Un abrazo, muchas gracias y un saludo a nivel nacional. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.